Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. En el camino hacia la aprobación de los presupuestos generales del Estado, el Gobierno ha pactado con Esquerra Republicana la reforma fiscal autonómica, eso que ellos llaman una armonización fiscal, que lo que ocasionaría es que impuestos que en estos momentos en muchas comunidades, entre ellas la Comunidad de Madrid, que están muy bonificados y que son casi inexistentes, pues empezarán a pagarse de nuevo como hace un montón de años. En fin, encima los gobiernos autonómicos dejarían de tener competencias para regularlos. Esto supone un hachazo importante para el bolsillo de los madrileños si finalmente se lleva a cabo. ¿Cómo se traduce todo esto en cifras? ¿Qué es lo que quiere Esquerra Republicana? ¿Que en esa armonización paguemos todos menos? No, que paguemos todos más, que paguemos todos como en Cataluña, donde estos impuestos están absolutamente disparados. Bueno, tenemos con nosotros a un experto, que es Manuel Vilches, director de Vilches Abogados, que es un bufete especializado, entre otras cosas, en herencias, con el que vamos a intentar aclarar todas las dudas que tenemos. Señor Vilches, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿a qué impuestos se refiere exactamente esa armonización fiscal y que son los que tendrían una repercusión inmediata en el bolsillo de los madrileños? Ciertamente son varios impuestos. Pues tenemos el impuesto del IRPF, el de sucesiones, el de donaciones y el de patrimonios. Básicamente son los impuestos mayores que paga las personas físicas habitualmente. Bueno, muchos de estos impuestos, hablamos el de donaciones, el de transmisiones, el de sucesiones, en la Comunidad de Madrid están muy bonificados desde hace un montón de años y además se ha demostrado que con esas bonificaciones, es decir, cuando pagamos menos, se recauda más y Madrid se ha convertido en la comunidad que más aporta a esa bolsa común que tenemos de solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. En esa armonización, ¿cuánto nos subirían estos impuestos si es que hay un baremo ya, en fin, aceptado y aprobado? Bueno, realmente no hay una información clara respecto a qué se refiere con la armonización, porque bueno, armonización puede ser una media, sí. La armonización puede ser una subida, porque claro, si realmente nos adaptamos Madrid a otras comunidades autónomas que no tienen ni siquiera reducciones, pues estaríamos hablando de una gran subida de impuestos. Si por contra nos adaptamos, por ejemplo, a Barcelona, tenemos una gran subida de impuestos, pero no al igual que en otras comunidades autónomas. Es decir, que la armonización puede ser entendida como una bajada para todos, al igual o equipararse a Madrid, una subida para Madrid para equipararse al resto. La verdad es que sobre eso no hay datos. Lo que sí hay datos es, si nos comparamos con otras comunidades, como puede ser, por ejemplo, Barcelona, en el IRPF, en una renta media, por ejemplo, de 53.000 euros, pagaríamos en torno a 1.000 euros más, sí. Y el resto de comunidades pues pagarían en torno a 2.000 euros menos. Es decir, que otras comunidades que no están bonificadas, porque sí hay una bonificación, por ejemplo, o una exención en parte en Madrid, en Andalucía, en Cataluña y en Valencia, en el IRPF, esas comunidades están algo bonificadas y sin embargo no están al ritmo de Madrid, que Madrid es la que está más bonificada hablando en términos absolutos. Pero sobre todo el problema lo tendríamos grave en el impuesto de sucesiones y en el de donaciones y en el de patrimonio. Ya. En el Madrid, bien. Sí, dígame, en Madrid, ¿cómo sí, estos impuestos están muy bonificados? Sí, efectivamente. El de patrimonio en Madrid está prácticamente exento. Sin embargo, por ejemplo, en Barcelona, por un patrimonio de 600.000 euros pagarías 2.000 euros y por un patrimonio de 1.000.000 pagarías 5.000. Es decir, hay gravamen, pero sin embargo en Madrid no hay. Pero realmente aquí la preocupación mayor se nos viene, nosotros además como despacho especializado en herencia, lo vemos prácticamente todos los días, lo que nosotros llamamos el impuesto a la muerte, que es el impuesto de sucesiones. Es decir, el impuesto de sucesiones lo que grava es que un señor que ha estado trabajando toda su vida, ha estado cotizando durante toda su vida en el IRPF, que ha pagado transmisiones patrimoniales porque ha comprado una vivienda, sobre eso ha pagado plusvalía, y le ha pagado muchísimos impuestos, fallece y tienen sus herederos que pagar otra vez impuestos. Realmente eso es injusto y además así se ve en muchas legislaciones internacionales.
Eso, si ahora mismo vuelven a equipararnos con otras comunidades, como puede ser Barcelona o otras comunidades de España en las que no está tan bonificado, sería un grave problema para los madrileños, bastante grave. Es un impuesto claramente injusto, como usted dice, que no existe en muchísimos países europeos, que la Comunidad de Madrid está tan bonificado que es prácticamente inexistente, se paga muy poquito, y que es verdad que grava bienes. Por ejemplo, si hablamos de viviendas, cuando pensamos en herencias, muchos pensamos en viviendas, en esa vivienda que tienen nuestros padres, que han estado toda la vida trabajando para comprarse una casa, han estado pagando su hipoteca, han pagado todos los años el IBI, han pagado, como usted decía, los actos jurídicos documentales, el impuesto de transmisiones. Bueno, lo heredan los hijos y tienen que pagar de nuevo una cantidad, pero es que si esa vivienda, a su vez, una vez que la heredan los hijos fallecen y la heredan los nietos, vuelven a pagar otra vez. Es decir, que al final nos encontramos con que vivimos con una especie de alquiler permanente de nuestra propiedad al Estado. Viene a ser esto más o menos, ¿no? Correcto. La verdad es que es un impuesto muy injusto, porque lo que se está sancionando fiscalmente es el fallecimiento, lo cual no deja de ser muy injusto. Es decir, cuando uno vende, pues tiene una plusvalía, tiene una ganancia patrimonial y voluntariamente uno está vendiendo. A nadie se le pone una pistola en la cabeza para que venda. Cuando uno dona, luego hablaremos del impuesto de donaciones, pero cuando uno dona, estamos en las mismas circunstancias. Uno lo hace voluntariamente y sabe las consecuencias que tiene fiscales. Pero es que la muerte uno no lo elige. Ya. Y cuando sucede, es muy injusto que esté grabado fiscalmente. Estamos hablando además que como consecuencia, señor Vilches, estamos penalizando también de alguna manera la inversión y el ahorro. Es decir, una persona que durante toda su vida ha ganado, vamos a poner un sueldo, 50.000 euros al año y se lo ha gastado alegremente en el bingo, no le pasa nada. Pero si lo ha invertido en una vivienda, sus herederos tienen que pagar y además tienen que pagar en metálico por heredar esa vivienda. Correcto. La verdad es que efectivamente es así, pero es que nosotros que lo vemos en algunas herencias en las que no heredan los consanguíneos, es decir, no heredan los hijos o los nietos y por tanto no hay esa exención casi absoluta en Madrid, heredan los sobrinos, bueno, en esos casos no hay esa exención y entonces tienen que pagar fiscalmente. Y el problema es que no hay dentro de la herencia a lo mejor una cuenta bancaria con la que poder hacer frente a sus impuestos, sino que tiene que salir del bolsillo de cada uno de los herederos. Y hay herencias, nosotros nos sucede habitualmente, que se ven obligados esos sobrinos, esos familiares no directos, esas personas que se les deja la legítima la libre disposición, bueno, pues a tener que renunciar a la herencia por miedo a las consecuencias fiscales. Y esto es lo que puede suceder. Es decir, la posibilidad de que no puedas heredar de tus padres ante la imposibilidad de poder pagar los impuestos, lo cual es muy injusto. Claro, porque repito, hay que pagar en metálico, es decir, uno hereda un piso valorado en 100.000 euros y los impuestos no puede estar vendiendo la casa, no, los impuestos los tiene que pagar de una manera casi inmediata y en metálico. Hay mucha gente que no tiene ese dinero, evidentemente, en su cuenta corriente y tiene que renunciar a la herencia, con lo cual estamos hablando de, en fin, algo que además tiene repercusión en cualquier, quiero decir, no solamente tiene repercusión en las rentas altas, sino que es precisamente a las rentas bajas que heredan un piso pequeñito, una casita, a las que más les perjudica esta subida de impuestos. Efectivamente, esto es lo cierto. Bueno, hablamos también por lo visto, de actos jurídicos documentales, que son los que se pagan cuando se compra una casa. Hablamos de donaciones. Las donaciones en estos momentos, ¿cómo están bonificadas? En Madrid está bonificado el 99% de la cuota tributaria. Es decir, para que nos entendamos, si yo tengo que pagar 10.000 euros de cuota tributaria, pues solamente tendré que pagar un 1%, es decir, 10 euros. Estamos hablando, si he hecho bien las cuentas, que yo soy más de letras, es decir, estamos hablando de un 1% respecto a la cantidad que tenga que pagar. Es decir, está prácticamente bonificado al 100%, es una cantidad ridícula. ¿Qué se trata con esto? Bueno, pues se trata que alguien que quiere disponer de sus bienes, dice la ley, con ánimo liberatorio, es decir, sin ningún tipo de contraprestación, lo puede hacer libremente, sin cortapisas fiscales, porque realmente no está teniendo ningún tipo de beneficio con ello. Claro. Si uno realmente tiene una venta,
pues evidentemente tiene que pagar impuestos, perfecto, pero si uno quiere donar el piso a su hijo o a su mujer o a su nieto, eso no debe llevar una gravamen fiscal, porque lo que está haciendo es liberar sus bienes en favor de sus herederos, y esos herederos con ellos, bueno, pues harán lo que buenamente quieran, o vivir o venderlo, y entonces ahí pagar impuestos. Bueno, en los últimos años, señor Vilches, muchas comunidades autónomas donde ocurrían tragedias, como esta que usted nos contaba, gente que tenía que renunciar a su herencia por los altos impuestos que había que pagar, se han sumado el ejemplo de Madrid, como es el caso de Andalucía, por ejemplo, y ya... en fin, esas personas pueden heredar. Si volvemos a esto que eufemísticamente se llama armonización fiscal y que a la hora de la verdad quiere decir no que todos paguemos como Madrid, sino que todos paguemos como Cataluña, donde los impuestos están altísimos, esto va a repercutir muchísimo en el bolsillo de los españoles en un momento, además, señor Vilches, que usted lo estará viendo, donde estamos viviendo una situación de tragedia que está provocando muchísimas muertes y, por lo tanto, muchas transmisiones de patrimonios, de personas que han fallecido, herencias, evidentemente, y en un momento de crisis económica donde va a haber mucha gente que no va a poder hacer frente precisamente a esos pagos. Sí, efectivamente. La verdad es que estamos viviendo una época en la que cuando te levantas y piensas, bueno, y hoy qué habrá nuevo en las noticias, porque la verdad es que cada día es una sorpresa. Y eso un poco redunda en la incertidumbre de las personas. La incertidumbre que es algo que afecta mucho a nuestra calidad de vida. Esto es algo que está medido como daños morales en procedimientos judiciales, por ejemplo. A lo que voy es que realmente la situación en la que vivimos, en la que ha habido tantos fallecimientos y por tanto tantas herencias, lo que no se puede hacer es pretender sancionar precisamente con un impuesto cuando esas herencias han sido provocadas por una crisis sanitaria mundial. La verdad es que es muy injusto, ciertamente. Bueno, pues veremos a ver cómo queda todo esto. De momento el pacto está hecho, por lo visto, y lo que pretende Esquerra Republicana, que es la que ha impuesto esta condición para aprobar los presupuestos generales del Estado, no es que se armonice a la baja, sino que se armonice a la alta. Es decir, como yo no como, que no coma nadie. Esto viene resumido más o menos así, ¿no? Sí, yo quería comentar, si me permite, que ahora mismo Madrid lo que habilita es una opción muy buena, que es la donación en vida, es decir, hacer la herencia en vida. Es algo que nosotros lo recomendamos bastante porque perfectamente se puede hacer, fiscalmente tiene un impacto muy pequeño y soluciona los problemas de herencia que van a venir de futuro entre los herederos. Con lo cual, si alguien se está pensando en hacer el reparto en vida de su herencia, desde luego es el momento, porque actualmente los impuestos en Madrid son muy escasos y no sabemos lo que va a venir en el futuro. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, es la recomendación de un experto en herencias, donar en vida antes de que nos suban el impuesto de donaciones. Don Manuel Vilches, director de Vilches Abogados, como digo, especialistas, entre otras cosas, en herencias. Le agradezco mucho que haya estado una vez más con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.